Señor a través de estos himnos. Este último himno es un himno de invitación para los inconversos, ¿no? Y habla realmente que el pecador venga a Cristo, ¿no? De esa manera. Bien, hermano, habíamos estado meditando en las Escrituras, en la palabra del Señor, acerca del tribunal de Cristo y también de las recompensas que cada creyente va a recibir mediante servir al Señor aquí mientras estaba en el cuerpo. Así hemos leído en su palabra, dice la palabra del Señor aquí en Romano. Y la mayoría de los entendidos en las Escrituras cree que realmente el tribunal de Cristo se va a producir inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. En este periodo de 7 años de tribulación aquí en la tierra, en ese periodo en el cielo, la iglesia del Señor, todos los redimidos, todos los salvados, tendrá que rendir cuenta delante del Señor de sus obras, de lo que han hecho, sea bueno o sea malo. Aquello que se ha hecho bueno de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Espíritu de Dios en nuestros corazones, tendrá recompensa. ¿Qué significa esto? De acuerdo a su palabra. Cuando lo hacemos por amor al Señor, cuando servimos en todas las cosas por amor al Señor. Cuando no es de acuerdo a su palabra, y bueno, cuando procuramos de alguna manera buscar alguna recompensa humana, que alguien nos aplauda, que alguien nos exalte, y cuánta otra cosa más que por lo general buscan los grandes expositores, predicadores de la palabra, buscan gloria, buscan fama y tantas otras cosas más. El Señor, estando aquí en esta tierra, dice: os digo que ya tiene su recompensa. ¿Qué significa esto? Ya la gente le recompensó, ya la gente lo reconoció, y entonces por lo tanto ya perdió su recompensa. En el cielo no tendrá ninguna de ellas. Mire, ¿y por qué es esto? Porque cuando ocurre esto, tenemos que reconocer que estamos en un cuerpo humano, que estamos tentados, que tenemos concupiscencia que nos hace sobresalir, ¿sí? Y cuando alguien nos alaba, nos ensalza por esto, por lo otro, automáticamente salta el espíritu carnal interior, ¿no? Por eso muchas veces tenemos que agachar nuestra cabecita y decir: la gloria sea solamente para el Señor, ¿ve? Porque en realidad servimos al Señor. Y cuando servimos al Señor, de hecho servimos también a nuestros hermanos, ¿no? Nuestro servicio tiene que ver para el Señor, pero la retribución cae en los hermanos, en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. Así es como se sirve al Señor. Por cuanto hiciste estas cosas a uno de mis hermanitos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Quiere decir que cuando servimos a los demás, en realidad estamos sirviendo al Señor. Y el Señor va a recompensar esa obra que hacemos. Mire qué importante. Bien, en este punto, en este aspecto de la doctrina del Señor, en cuanto a realmente hemos estado hablando bastante tiempo, ¿sí? Aunque en algunas veces intermitentemente, hay otros hermanos que también es bueno darle lugar, pero bueno, siempre es bueno poder tener en cuenta estos detalles, porque la venida del Señor se acerca y tenemos que rendir cuenta de nuestros actos, de nuestros hechos. ¿A partir de qué? A partir de que hemos nacido de nuevo, a partir de que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, ya somos del Señor, ya tenemos el Espíritu del Señor, y a partir de allí nuestros actos, nuestros hechos, el Señor va contando
¿no? Por eso dice la Escritura, la palabra de Dios, que todo lo que hacemos va a tener su recompensa. El sábado último pasado hemos visto que el Señor dijo que va a recompensar aún el agua fría. Miren, diciendo, ni hace falta ningún otro gasto, nada, hacer nada más, pero el hecho de servir un vaso de agua fría a uno de mis discípulos más pequeñitos, a mí me lo hizo. Miren cómo son las cosas, cómo Dios tiene en cuenta todo. Aunque para nosotros nos parezca que no es una cosa muy importante, para Dios sí es importante. Importante porque para Dios tiene que ver con qué actitud de nuestro corazón hemos servido, de qué manera hemos servido, si servimos, si lo hacemos, como dice la Escritura. Y todo lo que hiciere, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para qué? Para la gloria del Señor. ¿Viste? ¿Te das cuenta lo que significa eso? Y nuestra vida, hermano, de servicio es una vida constante y es una vida permanente. ¿Sí? ¿Servimos al Señor en la iglesia? Sí. Servimos al Señor porque damos testimonio de esta fe. Cuando entonamos estos signos, estamos dando testimonio al mundo que nos rodea, a los vecinos que nos rodean, que somos del Señor. Miren. Y al cantar también estamos expresando un mensaje. Cada uno de nosotros, cada hermano, cada hermana, al cantar de corazón y al hacerlo propia esta palabra de corazón, estamos entregando un precioso mensaje. Miren, somos portadores de ese mensaje al cantar. Miren cómo es la cosa. Y de esta manera también servimos al Señor. Y en el hogar, y en la casa, cuando se sirve al Señor, en las cosas, digamos, que tienen que ver con la rutina diaria. Nuestras hermanas que trabajan todos los días, para ellas no hay descanso, no hay vacación. Aunque se vaya a vacaciones, tiene que preparar algunos sándwiches por ahí, ¿no? ¿Sí o no? Doña Lili, ¿es verdad eso o no? Claro que sí. Los demás sí disfrutan y se tiran al agua y todo, pero mamá no puede faltar, tiene que hacer algo. Así es, ¿verdad? Y cuando lo hacemos de corazón, para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿para quién estamos sirviendo? Señor. Y cuando los hijos obedecen a los padres, ¿obedecen a sus padres, sí o no? Claro que obedecen. ¿Pero a quién están sirviendo? Al Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice eso. Hijo, obedece a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Te vaya bien en la escuela, te vaya bien en tus estudios, te vaya bien en tu trabajo, te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mire qué mandamiento con promesa. Miren qué precioso. ¿Por qué? Porque sirven al Señor. Y el siervo obedeciendo al amo, ¿a quién sirve? Al Señor. Hemos leído allá, ser siervo, obedecer a vuestro amo en el Señor. No como a loco, no sirviendo a loco. ¿Hemos leído? ¿Sí o no? Así que todo nuestro andar, nuestro constante servicio, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde esté, ¿estamos sirviendo a quién? Al Señor. ¿Servimos al Señor también con nuestro testimonio? ¿Sí? ¿Vale delante del Señor nuestro testimonio? Les puedo asegurar, hermano, que la gente que no son del Señor, que no se han convertido al Señor, nuestro testimonio, hermano, predica más que nuestras palabras. ¿Sabía usted eso? Ellos tienen en cuenta todo eso. La otra cosa de la palabra de Dios ni se acuerda, ni lo tienen en cuenta. Nuestro testimonio predica más y habla más de lo que somos que la misma palabra que decimos creer. Miren cómo son las cosas. Por eso es que es muy importante. Y todo eso va a salir, hermanos,
en el tribunal de Cristo. ¿Qué les parece? A veces parece que como no estamos en la reunión ya podemos andar de cualquier manera. No podemos ser. Del Señor dependemos. El Señor son. ¿Sí? Por eso es tan importante. Bien. Quería así, nada más que resumiendo todo, ¿no? Ya hemos leído también las recompensas en cuanto a las coronas, ¿sí? Corona de vida, la corona de justicia, ¿sí? Que el Señor dará a cada uno de los suyos y cada uno en su servicio. El Señor premiará esa corona. Bien. Y como tiene que ver con la venida del Señor, esto es lo más importante. Esto es lo más trascendente. Esto es lo que nos debiera llenar el pensamiento, nuestro pensamiento en cada día, y podemos decir así de esa manera, como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio, como una disciplina de cada día decir, el Señor puede venir hoy. Hoy puede ser un gran día, porque el Señor puede venir hoy. Cada vez que nos levantamos. Qué lindo sería, ¿no? Señor, ¿tú puedes venir hoy? Claro que puede venir. Si dormimos con el pensamiento que el Señor puede venir en esta noche, bien. Están dadas, hermanos, todas las circunstancias para que el Señor venga esta misma noche. Hay solamente algo muy importante que lo detiene. Porque el Señor va a venir cuando el Padre le ordena para venir. No es que el Señor toma, digamos, la autoridad de decir, me levanto y me voy. No, el Padre le va a dar el lugar. Por eso el Señor Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo eso? Porque el que va a autorizar, el que va a dar la orden de que el Señor Jesús se levante del trono de la majestad en las alturas, en el trono de la diestra del Padre, el que va a dar la orden, ¿quién es? El Padre. ¿Miren? Esto va a ocurrir, hermano. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Veamos, por ejemplo, un versículo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, aquí tenemos una advertencia muy importante. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y el versículo 3 en adelante. Dice así el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo,
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres vinieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿No? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y un año como, y 1000 días como 1000 años como un día. Vuelvo a leer otra vez. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Aquí está la razón. ¿Por qué el Señor no viene ya hoy? Ojalá venga hoy. Porque todavía el Señor está esperando que las almas se salven, tanto para aquellos que en su gracia y en su omnisciencia saben que un día van a aceptar al Señor, como para aquellos que no lo van a hacer. Todo este tiempo va a ser un tiempo de prueba, de una prueba clara de la gracia, una prueba clara de la gracia, de la longanimidad de Dios y de la paciencia de Dios para que el alma, esa alma que se burla, que no cree, que rechaza, realmente cuando llegue el momento que se cierre esa gracia, no tendrá excusa. Esto por un lado. Pero por el otro lado, el Señor sabe, en su omnisciencia también, cuáles son las ovejas descarriadas que aún están y que Él tiene para salvarlo, y que está esperando para que esa alma venga al conocimiento de la verdad en la persona del Señor Jesús y sean salvos. Por un lado, es la paciencia de Dios para con el pecador incrédulo que rechaza, que se burla, que menosprecia la gracia de Dios, pero por el otro lado hay otro que todavía no ha venido a pedir, que sigue todavía, digamos, en una forma que está descarriado. Vive una vida fuera de la voluntad de Dios porque está descarriado. Hasta que un día oiga la voz del buen pastor llamándolo a su redil. Miren, ¿qué nos dice? ¿Qué declara aquí el apóstol Pedro? Sabiendo primero esto, ¿qué es lo que primero tenemos que saber según el apóstol Pedro? Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos días. Los últimos días de la gracia. Los últimos momentos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios a este mundo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a venir estos últimos? ¿Qué van a venir? ¿Qué vendrán? Burladores. Los que se burlan de Dios. La característica que tienen estos burladores es que no son burladores que no conocen a Dios, no son burladores que no conocen la palabra de Dios, no, todo lo contrario. Son personas que alguna vez estuvieron en un local evangélico,
o que alguna vez escucharon la palabra de Dios acerca de su advenimiento. Miren cómo son las cosas. Esto es lo grave, porque esto nos habla, hermano, de una clara rebelión contra Dios a pesar de todo lo que Dios ha declarado en su palabra. En otra palabra, significa esto, apostasía. ¿Qué es apostasía? Rebelarse contra la verdad de Dios, la verdad de su doctrina. Eso significa apostasía. Una rebelión contra Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que estos burladores, andando según que su propia concupiscencia, hacía todo lo que la carne les produce, lo que quieren sin temor de Dios, viven una vida apartada de Dios, no le importa a Dios en su vida, no la tiene en cuenta. Y diciendo, miren lo que dice, ¿dónde está la promesa de qué? De su advenimiento. ¿Y cuál es el fundamento? Voy a decir así, el pretexto que pone, ¿no? Que esto no es un fundamento, en realidad es una manera de pensar fuera. Fundamento encontramos la palabra de Dios en lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ven? Ese es el argumento que pone. ¿Cuál es el argumento que pone? Desde el día que los padres durmieron. Yo tengo a mis padres, cuando ellos estaban aún aquí, antes de partir a la presencia del Señor, y yo hablaba de la venida del Señor. Y cuando nos reuníamos como familia a orar de rodillas, nos decía, el Señor puede venir en esta noche. Miren, ya casi no hay algo así. Muy pocos hermanos se reúnen en su casa para orar y esperar la venida del Señor en esa noche. Miren, ¿de qué manera? Dice, porque todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira qué tiempo se remonta. ¿De qué manera? Verso 9, y aquí está lo que decía, y la característica de estos burladores. Estos ignoran ¿qué? ¿De qué manera lo ignoran? Voluntariamente. ¿Qué quiere decir esta palabra voluntariamente? Quiere decir que conoce las Escrituras, conoce la palabra de Dios, sabe lo que Dios ha declarado acerca de su venida. Eso quiere decir. Estos ignoran voluntariamente. Qué terrible, ¿no? No eran ignorantes de la verdad. ¿Sabe lo que aconteció con Noé? ¿Sabe todo lo que pasó? Que Dios trajo un diluvio, Dios trajo un juicio. Y que no solamente existió, el mundo no lo puede negar. Los eruditos en cuanto a la ciencia, el conocimiento de las cosas no la pueden negar. Hay vestigio en el mundo que existió realmente un diluvio. Bien, de esa manera. Pero tampoco puede negar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Bien? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día, dice, en que Noé entró en el arca, dice. Y no entendieron, hasta que el diluvio se lo llevó a todos. Miren, no la entendieron. ¿Qué nos habla eso, hermano? ¿Qué nos dice? Que va a ser algo sorpresivo. No va a ser avisado. Nadie podrá decir, no, esta noche, por lo que se puede ver en el cielo, en las estrellas o algo, el Señor, algo va a pasar esta noche. No. Pareciera como que todo va a estar en su curso como todos los días. Como todos los fines de semana. Bebiendo, comiendo,
casándose, dándose en casamiento. En otro pasaje, en otro evangelio dice que plantaban, edificaban, también nos dice la escritura eso. Como nadie va a presagiar de que algo terrible va a ocurrir. Pero la venida del Señor, cuando Él venga, hermano, va a ocurrir un cataclismo terrible. Terrible. Y Satanás, en la persona del anticristo, procurará de toda manera negar esa verdad. Y como tendrá espíritu de convencimiento, la gente le creerá a él. Creerá la mentira, como siempre, ¿no? De esa manera. Y digo un cataclismo porque lo que va a ocurrir va a ser muy terrible. Nunca antes visto. ¿Sí? Los sepulcros se abrirán. Lugares donde antes era un cementerio y ahora todo edificado. Todo está edificado, casas. Miren, antes, antiguamente, cuando todo era monte, era campo, ahí era un cementerio. Ahora está todo edificado. ¿Qué va a pasar si algunos de los que están allí son del Señor? Las casas se van a abrir, las paredes se van a romper. ¿Qué va a pasar con el piloto del avión? Si es del Señor, ¿qué va a ocurrir? Se va a estrellar el avión. Un chofer de colectivo que va yendo de pronto va a ser arrebatado. Si es del Señor, el colectivo, ¿dónde va a ir a parar? Vaya a saber dónde, ¿no? Y muchas tumbas en el mundo entero, acá en Posada Misión, en el interior de la provincia, en Paraguay, en Brasil, en tantos lugares, en Norteamérica, en tantos otros, en España, en tantos lugares, se van a abrir las tumbas, hermanos. ¿Quién va a dar razón de todo eso? Los niños desaparecerán, porque el Señor los va a llevar a los niños también, no van a quedar acá. Miren, para sufrir las consecuencias de la rebelión, del pecado y la maldad de este mundo, el Señor los va a llevar. Estos ignoran voluntariamente. ¿Alguien alguna vez les habló del Señor? ¿Alguien le dijo que el Señor viene? No, mentira, no es verdad. Y mire cómo la dice, mire de qué manera lo dice. Dice acá, diciendo, estos burladores vendrán los postreros días, burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, no es que se la guarda, no es que se la esconde lo que piensa, sino que se la dice. Y al decir, contamina al otro, le hace creer al otro lo mismo, que la mentira, como se cree la mentira, hasta el día de hoy, cómo tiene poder para aceptarse la mentira. Mire, la dice al otro, no es que se la guarda para ti. Y diciendo, ¿dónde está? Es un desafío. Es una actitud rebelde. Es una actitud contumaz. ¿Quién es el hombre para hablar en contra de Dios? Para poner en tela de juicio de lo que Dios ha establecido. ¿Quién es el hombre? Dice la Escritura que pesándolos son menos que nada. Menos que nada. Delante de Dios. Son barro. Somos barro. Somos polvo. Y gracias a Dios por su misericordia, hermano. Que Él nos salvó, nos redimió y nos dio una posición tan alta de ser hijos suyos, de ser parte de su familia, de tener un Padre celestial
de tener un Salvador tan grande. No somos nada, hermano. Lo que somos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios y del Señor Jesús, quien nos salvó y nos dio consolación eterna, dice la Escritura. Pero estos que saben así vendrán. Y hermanos, hoy son muchos. Hoy son muchos. Se cuenta de ciertos creyentes que han sido criados en la escuela dominical, que ahora son grandes, que tienen títulos, grandes títulos, ya ni creen la venida del Señor. Miren, ¿qué les parece? ¿Cómo esta palabra se cumple? ¿Cómo esta palabra se cumple? Realmente son muchos, cada vez más. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor no viene? ¿Cómo dice? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, y hoy podríamos decir que son muchos, son varios. Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Bien? La tienen por tardanza. Qué bárbaro, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros. ¿De qué nos habla esto? De paciencia de Dios. Nos habla de misericordia. Esta paciencia de Dios nos habla de misericordia. Nos habla de la longanimidad de su amor y de su gracia. Miren, esta paciencia de Dios quiere decir eso. Dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Hay alguno aquí que no tiene a Cristo? ¿Hay alguno aquí que no tiene todavía este Salvador tan grande? Si no la tiene, debe pensar en esto. Porque Él está esperando que tú no te pierdas. Él está esperando porque te ama. Él ha dado todo para salvarte. Ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Vino desde la gloria, dejó la gloria, vivió una vida impecable. Esto significa sin pecado. Y al final, después de haber vivido una vida santa, tomó el lugar del malhechor allí en la cruz. Miren, tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Como dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren qué grande. Miren lo que ha hecho Dios en la persona del Señor Jesús. ¿Para qué? Para salvar. Para salvar. Ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Esta palabra perezca tiene que ver con la perdición del alma. De esa manera, ninguno se pierda la condenación, se pierda al infierno. Eso quiere decir, Dios está esperando en su paciencia, está esperando que nos haya, ¿sabe cuánto? ¿Sabe cuánto es acá? Algunos no se pierdan, ninguno. ¿Qué significa ninguno? Significa ni siquiera uno. Eso significa. Y entonces, ¿por qué se pierde las almas? ¿Por qué tantas almas están ahora mismo en el infierno?
porque han rechazado la gracia de Dios en la persona del Señor Jesús. Esas almas podían ser salvas, pero rechazaron su gracia y su amor. Miren, rechazaron a Cristo, rechazaron a su Salvador. Miren, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa? Significa dolerse por su pecado. Significa reconocerse que es pecador y que por lo tanto, como es pecador, está perdido, totalmente perdido. Esto quiere decir que no hay manera por sí mismo, ni por la religión, ni por nada, ser salvo. La única manera, el único medio de salvación es la persona del Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pedro, creo que era, ¿ah? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Bien? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay ningún santo, un nombre de algún santo. No hay el nombre de alguna santa. No lo hay. No hay ningún nombre de ningún religioso famoso, sí. Nada. De algún profeta, nada. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay nadie. Miren, que pueda salvar solo Cristo, el Señor Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Qué bárbaro, ¿no? Qué grande. Dios te ha dado un Salvador. Dios no te dio para que tú elijas tu Salvador. Si Dios dejara a nuestro criterio, a nuestro libre albedrío de escoger un Salvador, ya estamos perdidos. Justamente el que vamos a elegir no puede salvar. No puede limpiar mi pecado. No puede justificarme. Porque no murió por mí. Ni es santo. El único santo es el Señor Jesús. El que nunca pecó. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Tenía que ser el Hijo de Dios santo, inocente, sin mancha, para poder salvar. Miren cómo es la cosa. Por eso nos exhorta su palabra a arrepentir. ¿Qué significa arrepentir? Reconocer que somos pecadores. Dolernos por nuestros pecados. Sentir que somos pecadores, que Cristo llevó mis pecados. Él pagó el precio. Eso significa. Y creer en Él como mi Salvador personal. ¿Ah? Creer en Él. Porque Él viene muy pronto. Viene pronto. Y si todavía no vino, es porque todavía hay ovejas. Hay almas como tú, quizás en esta noche. Él es el salvo. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona que ojalá que todos los que estamos aquí, si el Señor viene en esta noche, podamos encontrarnos juntos en la nube, en la grata y grande reunión, donde no habrá separación? Esto viene más. Esto es lo que estamos esperando. No esperamos otra cosa más extraordinaria, más contundente, más gloriosa, más sublime, como sea su Hijo. Todo lo demás pasa a segundo plano. Si alguno dice, bueno, este año termino mi título,
no voy a recibir de abogado, no voy a recibir de esto, eso no es lo más trascendental. ¿Es importante? Es importante. ¿Es bueno? Es bueno. Pero lo trascendental, lo que no tendrá fin, lo que será glorioso y sublime, está en el cielo, no acá en la tierra. ¿Bien? De esa manera. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que podamos esperar cada día su gloriosa venida, primeramente por los suyos, por su redimiento, por su iglesia. Y todo está hablando al mundo las cosas que están aconteciendo, de que su venida está muy cerca. A Él sea toda la gloria